Van Wong Le, quien en colaboración con Martín Díaz Viera, Raúl del Valle García, Daniel Vázquez Ramírez y Ernesto López Briceño, presenta el trabajo titulado A Comparison Between Convolutional Neural Networks and Bayesian Copula Quantum Regression for Petrophysical Property Prediction from Seismic Data. Le recordamos que tiene 15 minutos para realizar su presentación y cuando falten 5 minutos le haré un breve aviso. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, hoy me voy a presentar sobre un trabajo sobre una comparación de dos métodos de estimación de redes neuronales convolucional y regresión cuantil basado en cópulas de Einstein para la predicción de las propiedades petrofísicas usando los atributos sísmicos o datos sísmicos como variables secundarias. Mi nombre es Van Wong Le y los colaboradores, doctor Martín Díaz Viera, doctor Raúl de Valle García, compañero Daniel Vázquez y Ernesto, compañero Ernesto, ¿no? Y ese es contenido de mi presentación, pero no voy a detener en mi contenido. Y bueno, primero que quiero platicar un poco un esquema general de problemas de inversión sísmica petrofísicas. Por ejemplo, a partir de que tenemos las propiedades petrofísicas como la porosidad, saturación de agua y volumen de arcilla, mediante un modelo de física de rocas, podemos estimar las propiedades elásticas como las velocidades y densidades, y luego como un modelo directo de convolucional para obtener las trazas sísmicas sintéticas como la amplitud, frecuencia y fases. Y ese como modelo directo y modelo inverso sería a partir de las trazas sísmicas reales. Hacemos inversión sísmica para obtener las propiedades elásticas y luego otra inversión petrofísica es como a partir de las propiedades petrofísicas a una prueba elástica para invertir, para obtener las propiedades petrofísicas. Y mi trabajo es enfocado en inversión petrofísicas, como se ve aquí, y suponiendo que ya tenemos los resultados de la inversión sísmica. Y una revisión de estado de arte de los enfoques y métodos desarrollados para la predicción de las propiedades petrofísicas usando los atributos sísmicos elásticos como variables secundarias. Básicamente existen dos enfoques. Un enfoque es estimación o otra enfoque es estimación y simulación. Y aquí presenta los métodos de estimación como regresión lineal múltiples o co-kriging o redes neuronales o coestimación basada en cópulas, y las simulaciones como cosimulación secuencial gaussiana, cosimulación mezcla gaussiana, cosimulación aligning o cosimulación basada en cópulas. Y como los métodos de regresión lineal o co-kriging, siempre suponiendo que dependencia entre las variables sea alta dependencia lineal, como método de redes neuronales, como un método de estimador sin modelo. Y las cosimulación secuencial gaussiana en general requiere que dependencia también sea lineal y las distribuciones son gaussianas, ¿no? Y la ventaja de los métodos de estimación es que bajo costo computacional, pero la desventaja es que usualmente se requiere muchos datos para entrenar y no da no reproducir los comportamientos de la distribución univarial o conjuntas, y tampoco reproducir la variabilidad espacial del fenómeno o de la variable aleatoria. Y no da un camino sistemático para cuantificación de incertidumbre. En otro lado, y enfoque de simulación no requiere muchos datos
y a veces sin datos se puede estimar los modelos. Y lo bueno es que reproducir el comportamiento univariado y conjuntas, y también reproducir comportamiento espacial del fenómeno, y da una manera sistemática para cuantificación de incertidumbre. Una desventaja es que alto costo computacional, y este trabajo estamos enfocados solo en la comparación de dos métodos de estimación, que es redes neuronal convolucional y regresión cuántica basada en cópula de Bernstein, que es dos métodos de estimación. Bueno, como digo, ¿no? Es el objetivo principal de ese trabajo, es hacer una comparación justa, ¿no? Entre esos métodos, y para la predicción de propiedades petrofísicas usando las propiedades elásticas como variable secundaria. Y como objetivo particular, se realizaron análisis de cuantificación de incertidumbre, y también como en costo computacional, ¿no? El tiempo de ejecución. Y voy a dar un breve de de los métodos, ¿no? Esos dos métodos. El primer método es de CNN, ¿no? Como red neuronal convolucional, ¿no? Es un método clasificado dentro de aprendizaje profundo, ¿no? Y se usa más común en la aplicación de analizar imágenes visuales. Y se han probado que sí son éxitos también en los problemas geofísicos también. Y aquí se ve algunos trabajos que se han aplicado a ese método, ¿no? Y más detalle se puede ver aquí. Y no va, como tiempo es corto, no va a detener mucho en explicar métodos, ¿no? Y método que estamos desarrollando es como método de estimación basado en cópulas, ¿no? Y específicamente en cópulas de Bernstein, ¿no? En la modelación geoestadística. Y ese método básicamente es basado en la aproximación de la función de distribución univariada y la función cópulas usando polinomios de Bernstein, ¿no? Para estimar, modelar la función de distribución conjuntas, o la función conjunta entre la variable aleatoria, ¿no? Y ese básicamente ese método. Y como la metodología de trabajo es, o un flujo de trabajo es, siempre tenemos que hacer un análisis exploratorio de datos, y después aplicar los diferentes métodos, ¿no? Y validando esos métodos, esos métodos y aplicación de esos métodos para otra escala o para otros datos, y análisis de cuantificación de incertidumbre. Y como un caso de estudio aquí, por un caso de, suponiendo que tenemos los datos, ¿no? Y porque nuestro enfoque es basado en los datos, ¿no? Y suponiendo que tenemos datos de registro de pozo, tanto como las propiedades petrofísicas, como la porosidad efectiva, volumen de arcilla y saturación de agua, y los atributos sísmicos elásticos, como las velocidades y la densidad. Y existen 370 datos, ¿no? Como los métodos de estimación requieres un grande cantidad de datos para entrenar, ¿no? Entonces, lo que se hizo es, se hace realizaciones o simulaciones de esos datos, ¿no? 100 simulaciones para que tenga más datos, para tener más representación del fenómeno, ¿no? Usando bicópulas o basado en Kennen-Smoothing, ¿no? Estimado densidad Kennen, ¿no? Y la simulación asegura que la estadística, equivalencia estadística, como se ve aquí, en ese diagrama de dispersión, ¿no? Matriz de diagrama de dispersión, esos son de los datos, ¿no? Y esos son 100 simulaciones
que si se ve estadísticamente es equivalente de 100 simulaciones con los datos originales. ¿Y qué es lo que se hace? Se usan 100 simulaciones, esos datos, para entrenar para ambos métodos, ¿no? Y luego se predecir se valida, ¿no? Mediante la predicción de las propiedades petrofísicas usando los atributos elásticos como velocidad y densidad como variables secundarias para ver qué métodos es mejor que otro, ¿no? Y tanto en computación como precisión. Y recuerdo que 100 simulaciones eso es usa para entrenar y los datos como para validar. 5 minutos. Sí, estos son los resultados, ¿no? de dos métodos, ¿no? Un método de CNN, ¿no? De Convolutional Neural Networks, ¿no? Y se ven y métodos que estamos desarrollando y se puede ver que los resultados se ve que ambos métodos son bastante buenos, ¿no? Y en la precisión, pero dependiendo la dependencia, ¿no? Entre la propia petrofísica y los atributos elásticos. Como la porosidad tiene mayor dependencia de porosidad con los atributos elásticos, por lo tanto la predicción es mejor, ¿no? Y así sucesivamente para caso de volumen de ácida, saturación de agua, tiene menos dependencia con las propiedades petroelásticas. Pero se puede ver que rango de incertidumbre en nuestros métodos basados en cópula de Bernstein se abarca más en la variabilidad del fenómeno que en métodos de redes, ¿no? Y redes no abarca la incertidumbre mucho, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Y la comparación como en los dos métodos, ¿no? Y mediante la precisión, si nuestro método es superior en tanto diferentes casos, ¿no? En todos los casos. Y también en tiempo cómputo, también nuestro método es más eficiente comparado en método de redes neuronales, ¿no? Y ese es un ejemplo de aplicación, ¿no? De nuestros métodos para la predicción de la propia petrofísica, de la predicción de porosidad efectiva en otra escala, ¿no? En ese caso, escala sísmica, ¿no? Y en una sección inline, ¿no? Usando mismo modelo de dependencia en el registro, pero se condicionan los atributos elásticos en una sección inline para predecir la propia petrofísica, en ese caso es porosidad efectiva, pero se puede predecir tanto volumen de arcilla como saturación de agua. En cubo sísmico también, o más allá del registro también se puede predecir, ¿no? Y el método no son solo dar un resultado, sino da también incertidumbre en cada posición espacial de ese porosidad efectiva, ¿no? Por eso es valioso, ¿no? Porque siempre predecimos un valor, pero ¿qué incertidumbre asociado en ese valor, ¿no? Por eso es muy valioso ese método, ¿no? Y, y como modo de conclusión es que la validación mostró que métodos de regresión cuántica basados en cópula de Bernstein da una mejor precisión comparado con métodos de redes neuronales convolucionales. Y también una validación mostró que también el rango de incertidumbre de métodos basados en cópula de Bernstein es abarcando todos los valores o la variabilidad espacial del fenómeno que otros métodos. Y tiempo computacional también es más eficiente el método basado en cópula de Bernstein. Y finalmente se mostró una aplicación de ese método, ¿no? Para en otra escala, ¿no? Y bueno, ese reconocimiento gracias a la UNAM y la CONACYT y Centro Nacional de Información Hidrocarburos y Pucará y Ciencia de la Tierra y Instituto Mexicano de Petróleo, ¿no? Y esas son algunas referencias que usé, ¿no? Y
de nuestro artículo también. Y sería todos. Bueno, muchas gracias por su atención, ¿no? Y bienvenido a intercambio y colaboración. Muchas gracias, Van. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Doctora Sandra, por favor. Sí, gracias. Aún espero algunas de las preguntas o comentarios en el chat o que alcen la mano. Mientras esperamos, voy a hacer una pregunta, Juan. Sí, doctora. ¿Cuál es la precisión? Porque hablas de precisión, pero no me pareció haber visto cuál era el 90%, 80%. ¿Cuál es la precisión que consigues? Bueno, depende de la propiedad que estás estudiando, pero por ejemplo, para la saturación de agua, que es la que predice menos bien, ¿cuál es el rango de precisiones, por ejemplo? Por ejemplo, aquí muestra resultados de dos métodos, ¿no? Y nuestro método con un método de Machine Learning o Deep Learning, ¿no? Y la precisión es que estamos, estamos refiriendo a qué error, ¿no? En error de valor más probable que estamos prediciendo con el valor de referencia, de valor real. En ese caso, con la comparación de la predicción, la más probable de la predicción en la roja y con en negrita en la de referencia, ¿no? Y hacemos la diferencia estadística en error de la diferencia. Sí, bueno, claro. El error en este caso sería pues 100 menos la precisión, ¿no? Entonces, la pregunta es lo mismo, ¿cuánto es el error o cuánto es la precisión? De todas maneras, hay una pregunta de Rodolfo Camacho y pasamos a ese y después hablamos nosotros, Juan, privado después. Ok, doctora, gracias. Sí, gracias. Gracias, Juan, por tu presentación. Nada más quisiera, si pudieras comentar sobre la sensibilidad del método de Bernstein-Copula comparada con redes neuronales en cuanto a la cantidad de información que se requiere. Pero usted se puede repetir una pregunta, por favor, no entendí muy bien su pregunta. Las redes neuronales dependen de que tengamos una cantidad de información pues, más o menos abundante para poder dar resultados confiables. ¿Qué tienes que decir acerca del método de Bernstein-Copula? Ok, ya entiendo. Realmente el método de Bernstein-Copula no requiere mucha información para entrenar, ¿no? Pero en ese caso usamos la misma cantidad de información para hacer una comparación justa. Pero realmente el método basado en cópula de Bernstein se usa con pocos datos, ¿no? Y orden de 100 datos se puede aplicar, ¿no? Pero método de Machine Learning o Deep Learning y sus ramas, ¿no? Siempre requieres muchos datos, ¿no? Para entrenar, ¿no? Y pues en la ventaja de nuestro método también no requeremos muchos datos tampoco, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? No, sí, yo creo que ese es una gran ventaja. No sé si lo mencionaste, pero creo que sí es algo que sí es digno de mencionar. Valioso, sí. Sí. Gracias, doctor, por su comentario. Sí. Bien, muchas gracias. Creo que por ahí el doctor Martín tiene algún comentario. Sí, solo comentar rápidamente esto último que se dijo, es decir, además no se requiere de una etapa de entrenamiento que puede ser subjetiva. Es decir, realmente el método basado en cópulas es estadístico. Sencillamente con los datos es constructivo, se infiere
a través de las cópulas, las funciones de distribución de probabilidad conjunta, y con esa podemos hacer diferentes enfoques de estimación y simulación. Ok, muchas gracias por los comentarios. Si hay comentarios adicionales, los invitamos a contactar directamente a los autores del trabajo. Gracias nuevamente, Van. Ahora demos la bienvenida a Carlos Felipe Silva Escalante.